el equipo dorado de Hungría, Kocsis, Hidegkuti, Puskás. Invicto en el torneo, entraba a la final de la Copa del Mundo como favoritos a ganar el título. Su rival, Alemania del Oeste, a quien habían goleado 8-3 en la fase de grupos. Hoy vamos a hablar sobre el milagro de Berna. En 1954, Estados Unidos hacía pruebas para su nueva bomba de hidrógeno, Elvis grababa su primer álbum y la empresa norteamericana IBM presentaba la primera computadora con circuitos integrados. También, en Suiza, se celebraba el 5º Campeonato Mundial de Fútbol. El torneo se jugaría en 6 ciudades alrededor de Suiza: Lausanne, Basel, Ginebra, Lugano, Zúrich y Berna. De los 16 equipos que clasificaron al torneo, 2 equipos eran de América del Sur, un equipo era de Norteamérica, México sí, uno era de la Confederación Asiática y los 12 equipos restantes eran europeos. De estos 12 equipos europeos, había uno que era simplemente mágico de presenciar: el equipo dorado de Hungría. Entre 1950 y 1956, Hungría jugó 69 partidos, ganando 58, empatando 10 partidos y perdiendo solo 1. Considerado como el mejor equipo de selección nacional en la historia del fútbol, los Magiares Mágicos, uno de los tantos nombres que se le dio, jugaba un fútbol dinámico. Para muchos, este equipo fue de las primeras iteraciones del fútbol total, por su estilo versátil de juego y un ataque letal y abrumador. Consistían de muchos jugadores legendarios: Sándor Kocsis como extremo derecho, Nándor Hidegkuti, el creativo enganche, Gyula Grossis, un portero formidable, pero sobre todo los jugadores, tanto en el equipo dorado como en el mundo, no había nadie como el dinámico atacante Ferenc Puskás. El equipo dorado de Hungría llegó a vencer a potencias del fútbol en la época, como lo eran Uruguay, Inglaterra y Brasil, mientras la Unión Soviética reprimía a la ciudadanía húngara. La selección nacional de fútbol brindaba un sentimiento de orgullo nacional, una esperanza en tiempos difíciles. Alemania sufrió una represión quizás un poco más complicada que la de Hungría. Dividida y destruida después de la Segunda Guerra Mundial, así como humillada por las atrocidades del Holocausto, Alemania se encontraba en ruinas, tanto física como mentalmente. Que Alemania del Oeste clasificara al Mundial de Suiza 1954 era una victoria en sí misma. Se sentía que podría ser un buen mundial para Alemania del Oeste, después que en su primer partido golearan a Turquía 4-1. Claro, bajaron a la realidad cuando el siguiente partido lo perdieron 8-3 ante Puskás y los Magiares Mágicos. Sin embargo, aún con una diferencia de menos 2 goles, por el formato del torneo, que en fase de grupos solo se jugaban 2 partidos, avanzó por encima de Turquía, que había aplastado a Corea del Sur 7-0. En los cuartos de final, a Alemania le tocó enfrentar a Yugoslavia y, con un gol de Helmut Rahn y un autogol de Ivan Horvat, logró pasar a semifinales. Hungría, por su parte, eliminaba a la poderosa Brasil. En las semifinales, los húngaros se enfrentaban al equipo ganador del Mundial de 1950, Uruguay. Con 2 goles en tiempos extras, el equipo dorado venció a los campeones 4-2. Alemania del Oeste, en la otra semifinal, el mismo día y a la misma hora, jugaba ante Austria. Con un marcador que nadie esperaba, los teutones aplastaron a la selección austriaca, anotando 6 goles y recibiendo solo 1. La final, entonces, sería el 4 de julio de 1954, entre el equipo invencible desde 1950 de Hungría y Alemania del Oeste, en el Wangford-Stadion de la ciudad de Berna. Los favoritos, y por mucho, eran los húngaros. Llovió un torrencial y, para la suerte de los germanos, Adidas les había patrocinado con botines con clavos intercambiables. Pero la ventaja de los botines duró poco. A 6 minutos después de que el árbitro inglés William Ling sonara su silbato, Puskás anotó para Hungría. 2 minutos después, Sibor anotó el segundo con un mal control del guardameta alemán Toni Turek.
Otros 2 minutos después, y les tocó a los alemanes responder. Mark Morlock anotó de corta distancia con un excelente pase de Helmut Rahn. Fue este mismo Rahn que al minuto 18 del encuentro anotó para que el marcador se quedara empatado a 2. Los húngaros se lanzaron al ataque. Turek, el portero alemán, se redimió de su error haciendo varias atajadas. En el minuto 23 contra un tiro de Hideguti, un tiro de Puskás empezando a la segunda mitad, otro del mismo Puskás en el minuto 67 y un corte de pase espectacular para evitar el cara a cara contra Seaborg. Con 6 minutos restantes en el marcador, Helmut Rahn anotó el tercero para los alemanes. En el último minuto, y con la última oportunidad para igualar, Seaborg tiró a corta distancia, pero fue otra vez el arquero Toni Turek que mantuvo a los teutones arriba en el marcador. Cuando sonó el silbato, Alemania no solo había detenido al imparable equipo dorado por primera vez en 4 años, también había conquistado la Copa del Mundo. Algunos publicistas marcaron que ese es el momento después de la Segunda Guerra Mundial en que Alemania resucitó de la desgracia de la guerra. Fue el primer evento deportivo después del fin de la guerra en Europa en que se escuchó otra vez el himno nacional alemán. En palabras del periodista Joachim Fest, fue una especie de liberación para los alemanes de todo lo que los agobiaba después de la Segunda Guerra Mundial. El 4 de julio de 1954 es, en ciertos aspectos, el día en que se fundó la República Alemana. Gracias por escuchar, esto fue Balompié y hasta la próxima.